Historia de una Educación con nuestro querido José Antonio Maña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos en nuestra cita mensual, este espacio en el que nos divertimos, aprendemos, ¿verdad? Sí. Sobre todo divertirse. Divertirse y, oye, recordar también pues cómo era esa educación hace unos años, los elementos que se utilizaban en clase, las chuletas. Hoy va de eso. Hoy la cosa va de chuleta, pero bueno, José Antonio viene acompañado de un invitado muy especial, se encuentra con nosotros, el profesor y miembro de APIDMA, que es la Asociación en Defensa del Patrimonio Industrial de Málaga, Antonio Santiago Ramos. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con él vamos a hablar de una figura muy destacada en el ámbito de la ingeniería, del mundo también militar, a que se le atribuye pues la radio hablada, lo que es el inicio de la radio hablada en España, de la comunicación de voz, no de símbolos, sino de voz. Porque claro, ahí está siempre Marconi, bueno sí, Marconi sí, pero es que antes de Marconi, este hombre, que luego hablaremos de él, pues realmente es que fue el primero que consiguió una comunicación, creo que fue entre Ibiza... Bueno, primero en Alicante e Ibiza. Primero estuve emitiendo unos cuantos meses entre Tarifa y Ceuta, sí, ¿vale? Porque él era un enamorado de África. Nosotros además, él hizo varias excursiones a África, de hecho tiene algunos libros escritos sobre la geografía, era un militar y estuvo allí destacado, fue consejero de... Hablaremos de Julio Cervera enseguida, Venga, que ya estamos contando, ya estamos anticipando demasiado. Y además es un pedagogo, o sea que viene por todos los ámbitos, es una persona que encaja perfectamente con el hacer de José Antonio y con el Museo de la Educación. Es un adelantado de su tiempo en todos los aspectos. Bueno, pues hablaremos enseguida de Julio Cervera, ese precursor de la radio, de la comunicación de sonido, que no de símbolos, que en ese caso sí sería Marconi. Bueno, vamos a hablar de chuleta y aquí veo yo un muestrario de chuleta que nos ha traído José Antonio Maña y hoy estaba yo un poco mosqueado porque digo, José Antonio yo lo tengo por un hombre serio, un hombre responsable, que tiene ahí sus estudios y... Yo nunca me he copiado. No me lo creo. No me lo creo porque entonces, ¿a qué vienen tantas chuletas? Mira, aquí tengo, esto es de él, esto es de él. Y digo, mira, si parece esta plastificada, se pone, no, es papel de cebolla. O sea que tú tenías hasta tus técnicas, tus tipos de papeles. No, estos son técnicas arcaicas ya durante mucho tiempo. Vamos, estás ocultando que has llegado tan lejos copiando. No, en absoluto, vaya. ¿Seguro? Seguro que no, yo no copié en mi vida. ¿En tu vida? En mi vida. O sea, que esto lo hacías para... estos son para memorizar. Cosas que he ido recopilando a lo largo del tiempo que he estado de docente, que he estado durante mucho tiempo. O sea, que eran chuletas de otras personas. De otra gente. Vale, tuyo tampoco, tuyo no. No. Tampoco te has copiado No, de verdad que no. Bueno, pues José Antonio, vamos a echar esta tradición de las chuletas, a ver. Vale, sí. Vamos a ver. El copiarse, bueno, es algo que ha existido siempre, desde que tenemos memoria de la educación, y las técnicas para copiarse, es decir, para no esforzarse y aprobar, han sido muy variadas. Había chuletas, digamos, oficiales, digamos, de las que te vendían en las tiendas, y entonces hemos traído algunas que ahora veremos en algunas fotografías, hemos traído también algunas por aquí, y después estaban las chuletas realizadas por el propio alumno, la propia alumna, ¿no? Entonces hemos traído un pequeño popurrí y para que recordemos algunas de las técnicas que han utilizado otros para copiarse, ¿no? Siempre la han utilizado otros. Mira, aquí tenemos una calculadora, por ejemplo. Sí, mira, esta es una calculadora Casio, antigua. Entonces tú, si ponías la calculadora en la mesa del examen, pues no se veía nada. Claro, aparentemente una calculadora, yo además esta en concreto la tengo. Sí, la tenía. Pero si tú miras aquí esta fundita, debajo están las chuletas. ¿Viene con sorpresa? Vienen con sorpresa, sí. Porque además estas chuletas se hacían a bolígrafo, pero como no existía impresora, lo que se hacía era que se fotocopiaban hasta que llegaban a este tamaño. Entonces, la iba reduciendo. Hacía reducciones hasta que la tenía y tal. Y se ocultaban en el borde, en la fundita esta que llevaban las calculadoras, ¿no? Ese era un método, pero hay otro método en la carcasa en este caso. Claro, esta es otra calculadora, un poquito más reciente, también Casio, y entonces pues lo que se hacía es que en la tapadera, que la ponías así, pero tú ibas
Aquí tenías... Oye, ¿podías luego borrarlo y recibir? Sí. Lo que pasa es que la persona dueña de esta calculadora no lo borró. Entonces tenemos ahí la fórmula... El vestigio de esa... El vestigio son fórmulas de estadística. Ah, mira. Estadística. Entonces están aquí. Entonces, espero que le valiera, que no lo pillaran. Sí, sacó buena nota, creo. ¿No lo pillaron o la pillaran? Porque no sé, ¿eran más de copiar los niños o las niñas? ¿Quiénes son? Yo creo que esto es una epidemia que ¿Sí? Da igual, chicos y chicas, ¿no? Pero los métodos van más allá. Sí, bueno. Hay algunos muy sofisticados hay algunos, de ingenio, vamos. Sí. Bueno, tenemos los bolígrafos chuleteros. Entonces, esto es un bolígrafo normal y corriente, pero que tenía un desplegable. ¿Y en concreto eso qué información te trae? Bueno, son cuadros de datos, información. Sí, aquí tenemos otro. Pero eso vienen ya de fábrica, hecho. Sí, estos vienen de fábrica, ¿ves? Tenemos otro con distintas fórmulas y tal. Claro. Después está un clásico. Un clásico es el bolígrafo Bic. Sí. Había dos, Bic naranja, Bic cristal, dos escrituras a elegir. Y entonces con el compás en el plástico te ponían esto es más que nada para fórmulas, fórmulas matemáticas. Grababas en el plástico. Grababas en el plástico del bolígrafo, grababas las fórmulas y bueno, pues las utilizabas y tal. Después tenemos el rodillo. Espérate, el rodillo. El rodillo, que esto está muy interesante. Aquí sí podías poner también temas de letras, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano, Grecia. Pues entonces esto es un rodillo de papel cebolla que le ibas dando vueltas y aquí tenías puesto... ibas viendo toda la información. Ibas, claro, con una mano, te ponías con una mano y te ibas leyendo el contenido. Sí. Creo que se tardaba más, quien lo hacía, se tardaba más en escribirlo en el papel cebolla y ponerle el fixo que memorizarlo. Oye, pero ¿quién se ha dejado una botella de agua aquí? Bueno, esa es una técnica de... ¿No es del equipo? No es del equipo. Si te das cuenta, esa botella parece una botella normal, pero es una cosa para copiarse. Si despegas la pegatina... ¿Por otro lado? No, por ahí, tira. Entonces ahí tienes la... Mira que aquí viene la chuleta. Las fórmulas están ahí. Claro, yo cuando daba clase ya obligué a todo mi alumnado que las botellas de agua, que podían llevarlas, vinieran sin etiqueta. Porque era bastante fácil. O sea que tú como profesor has pillado a más de uno y una con sus chuletas correspondientes. Pues la verdad es que sí. Y Antonio que es docente también. Se pasa mal ratillo, ¿no? Cuando a uno le pillan, hombre. Es que hasta qué punto, ¿no? Compensa. Es desagradable. Hombre, y que delante de la clase tienes que levantar al chico. Claro, y es desagradable para el pillado como también para el que tiene que llamar la atención. También para el docente. Es violento, sobre todo es violento, ¿no? Porque hay una situación muy estresante. Claro. ¿no? El que copia sabe que se la juega. Y bueno, pues en eso está el derecho a copiar y el deber de suspender al que lo pilla. Aquí tenemos más, ¿eh? Sí. Y estoy viendo, por ejemplo, ahí nos están poniendo los compañeros algunas que tenéis incluso en el Museo Andaluz de la Educación. Sí, estas son de la casa de Isteín, que había bastantes de ellas, sobre todo de formulación técnica, matemática, física, química, también lo que era la tabla periódica de los elementos, y bueno, se utilizaban, estas sí eran un poco más habituales para llevarlas, incluso hay asignaturas que te dejaban este formulario para la asignatura. Bueno, pues ahora sí que entra de lleno ya Antonio, nuestro invitado, y vamos a hablar de la figura de Julio Cervera Baviera, que decía yo, ingeniero, también comandante militar, y apuntaba también nuestro invitado, pedagogo también. Sí, incluso en el perfil de internet pone inventor, explorador. Es un personaje muy variado, tiene muchos vértices, pero sobre todo es un adelantado de su tiempo. Sí. Es una persona inquieta, que estudia física en la Universidad de Valencia y después de estudiar física se incorpora en el ejército en Guadalajara y llega a comandante. Pero él no dejó nunca los estudios de física y siempre estuvo trabajando en lo que era la transmisión de datos, la telegrafía con hilo, etcétera, etcétera, ¿no? Él nació en Segorbe, ¿no? Él nace en Segorbe. Y falleció en Madrid. Y falleció en Madrid. Nace en 1854 y vive una segunda mitad del siglo muy convulsa, ¿no? Tener en cuenta que cuando él tiene ya 30 y tantos, 40 años, es cuando nosotros empezamos a perder todas las colonias, tenemos problemas
con la guerra hispanoamericana, él es militar ya, va y defiende un puesto en Puerto Rico y lo consigue detener al enemigo precisamente por esas transmisiones de radio que hace, y es una persona muy considerada. Entonces, de hecho, después del 98, de 1898, conoce o le llega la información de que Marconi está trabajando en Londres en un laboratorio privado sobre telegrafía. Él desconocía que había una persona trabajando en Europa y consigue permiso del Ministerio de Defensa y de la Guerra español y le dan 3 meses de autorización para que se vaya y está trabajando con Marconi en Londres. Y llega, vuelve con unas ideas muy renovadas y muy... es cuando tiene su explosión de inventos. Él hace más de 20 patentes. Lo que pasa es que estamos ante una persona muy desconocida y nada reconocida, ni ninguna autoridad ha reconocido su labor. Pero ni a nivel nacional ni internacional. Es un desconocido hasta hace escasos años. Recuerdo que hablo con un amigo, precisamente hoy, un físico, y le digo, mira, voy a hablar esta tarde al PTV sobre Julio, y dice, no sé quién es. Fijaros qué curioso, ¿no? Cuando es una persona que a nivel internacional tuvo un renombre y una capacidad de inventiva tremenda, ¿no? Para diferenciarlo de Marconi, entendemos que este hombre lo que consiguió fue la transmisión de voz, de sonido. Y Marconi lo que hizo fue señales. Sí, porque Marconi primero tiene una suerte impresionante, porque en esta vida también hay que tener suerte. Él vive en Italia, pero cuando su madre ve las inquietudes que tiene, sobre todo con la telegrafía, se van directamente, porque su madre es irlandesa y tiene un tío suyo que está en el alto ejército de Inglaterra. Entonces se van a Londres. Claro. Y su tío lo relaciona directamente con el jefe de correos y telégrafos de Gran Bretaña. Entonces el jefe de correos y telégrafos lo que quiere es que avance la tecnología sobre telegrafía. Y ve el potencial que tiene Marconi. Y ve el potencial que hay allí. Bueno, el Times lo saca en las noticias, la reina Victoria habla de él, se hace amigo de los grandes de la industria de Londres, de tal modo que él consigue un Nobel en 1909. Sin embargo, nuestro invitado, Julio Cervera, pues está trabajando, va allí, viene, patenta cosas, y de hecho cuando él viene registra una telegrafía más avanzada que la de Marconi, porque él le aplica una máquina de escribir, con lo cual multiplica los caracteres, sería una especie de email del siglo XXI, y lo registra precisamente en 4 países, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica y en España. Bueno, pues nosotros hemos llegado a conocer a este personaje porque un profesor de la Universidad de Navarra, el doctor Faust, está haciendo la primera historia de la radio en España, y cuando está estudiando en los laboratorios, en el registro de patentes y marcas de Alemania, descubre que hay un español que estaba trabajando en la telegrafía, cuando aquí no sabíamos nada. Entonces eso es en el 2006 y hace una semblanza de este personaje, y es cuando efectivamente descubre él sobre todo, que es un gran desconocido, igual que otros muchos personajes de primer nivel en su momento, pero que es un gran desconocido a nivel nacional. Bueno, pues cuando este señor vuelve de Londres, monta una empresa para hacer emisores y receptores, que la empresa no se sabe todavía muy bien si llegó a funcionar o no, pero registra las patentes sobre esos 2 aparatos. Y entonces sigue trabajando en la emisión telegráfica, primero con hilo y después sin hilo. La primera intervención que hace es desde Tarifa hasta Ceuta, porque él es comisionado en Tánger del gobierno español, y dice que es imposible, que tenemos que tener una actualización de información de lo que está ocurriendo en otro continente, que cómo podemos estar esperando a que pasen días y días y que no nos llegue nada. Entonces eso funciona durante 40 días, y después de todo eso, que es un éxito, hace ya sin hilo la telegrafía desde Javea hasta Ibiza. 85 kilómetros. Eso es. Y entonces, precisamente, esa es la primera transmisión de voz sin hilo. O sea, estamos en el origen, en los prolegómenos de lo que es la radio. A través de la telefonía estamos en los prolegómenos de la radio. Él no consigue ningún reconocimiento, pero sin embargo, sus inquietudes lo llevan a montar un instituto de estudios de electricidad en Valencia. Y cuando él hace los libros de texto y todo, y ese instituto está haciendo una enseñanza a distancia. Este señor monta prácticamente la primera academia o a la primera institución de enseñanza a distancia del mundo.
Pues fíjate si fue precursor de, es una persona de la enseñanza a distancia. súper inquieta. Y 11 años antes de que Marconi emitiera voz, ya lo estaba haciendo un español, Julio Cervera. Efectivamente. Sí, Marconi lo hace en 1913 y él lo hizo, Julio Cervera, en 1898, unos 15 años antes. 15 años antes, fíjate. Efectivamente. Tesla también lo hace un poco antes también. Sí. Lo que pasa es que Tesla lo que hace es, y lo que patenta son todo el cuerpo y el aparataje tecnológico. Tesla no desarrolla el aparato, pero sí lo desarrolla matemáticamente y cómo debería de funcionar, ¿vale? Curioso. Pero nuestro invitado, Julio, sí que elabora el aparato y lo pone en práctica y funciona. Pues Julio Cervera Baviera. Baviera. Ahí estamos viendo una imagen de él, una fotografía de él. Desde luego un español que debería... yo creo que merece mucha más atención de la que ha tenido desde luego. Sí, la verdad es que sí, debería reconocerse que fue la primera persona que hizo radiofonía, es decir... Mira, esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Radio, por eso hoy hemos traído estos dos temas, el tema de la radio como aparato y el tema de la radiodifusión que vamos a ver ahora a continuación. Porque, mira, te invitamos, Antonio, a que sigas con nosotros estos minutitos que nos quedan de espacio, porque vamos a ver una serie de transistores que tiene nuestro colaborador, José Antonio Mañas, como comisario del Museo Andaluz de la Educación, en Alhaurín de la Torre, que siempre decimos además que es un museo gratuito. De entrada gratuita. Y bueno, tienes una colección, oye, interesante. Luego veremos imágenes de otra mucho más amplia que está en Archidona, pero esta también está muy bien. Bueno, nosotros no es que tengamos una gran colección como la de Luis del Olmo, por ejemplo, o otros muchos coleccionistas. Nosotros tenemos una pequeña representación, una gama de radios, ¿no? Ahí tenemos la primera, una radio galena. La galena es un semiconductor, una piedrecita que con un alambrito que se llama bigote de gato tocaba el semiconductor y con esa rueda que se ve, que es un condensador, pues con unos cascos se escuchaba, con un altavoz. Ahí tenemos una radio de lámpara grande que estaba en todos los hogares de los españoles desde los años 30, 40, hasta que llegaron la televisión. Tenemos otra más chiquitita, un poquito más moderna, ya va avanzando el tamaño de las lámparas, que aquí tenemos en el plató alguna de ellas, y por fin tenemos una ya con plástico, baquelita, que todas tenían la particularidad que tenían onda media, frecuencia modulada, onda corta y onda pesquera, que son distintas bandas de frecuencia. Aquí tenemos un elemento fundamental, que eran los conversores, que pasaban de la 220, ya cuando se instauró 220 voltios en España, en la red, a 125, porque todas esas radios funcionaban a 125. Entonces necesitábamos un transformador, y ahí tenemos una pequeña colección de transformadores, que seguro que los que tengan familia pues lo habrán visto. Aquí tenemos un poco la evolución de lo que había dentro de la radio. Tenemos las lámparas, también llamadas diodos o válvulas de vacío. Tenemos el transistor y el diodo ya de semiconductores. Después tenemos los circuitos integrados, que ahí tenemos a unos pocos para que se vean las cucarachitas que se le llamaban, ¿no? Y por último ya las placas de circuito integrado y por último una cosa que ha revolucionado el mundo, que fue el microprocesador, que es del año 71. Los circuitos integrados son del 58, el transistor es del 47. Fíjate, un circuito integrado tenía 6 transistores y un microprocesador 2.300 transistores. Bueno, aquí tenemos otro pequeño recorrido ya de radios... de bolsillo. Sí, de los años 60, 70. Tenemos un radiocassette enorme de grande. Este ya no es de bolsillo. No, este va a tenerlo en casa. Este es mío, que yo lo tuve cuando era chaval. Tenía 17 años. Que podía grabar en la cinta, podía grabar las canciones que sonaban en la radio. Efectivamente. Conectaba la radio con el radiocassette y grababa tus cintas de cromo. Esto ya era un equipillo. Esto era un equipillo, me costó una fortuna. Sí. Después tenemos estos otros que son ya de bolsillo, también con sus cascos, con los cascos estéreos, y fíjate que lo llevabas metido en un bolsillo para hacer deporte o para salir a caminar o lo que sea. Y a continuación tenemos otro ya, que es una radio familiar. Este ya es de los años 90 aproximadamente. Esta también estaba, ya empiezan a aparecer las casas conocidas como Sony, la Sanyo,
que eran las radiocasetes que se utilizaban pues, en la familia, ¿no? Oye, por aquí nuestro realizador, yo creo que con bastante acierto, ha comentado la radio típica de cocina. La radio típica, es que claro, esa era una radio de cocina, sí, efectivamente. Después tenemos otra radio también chiquitita, aquí tenemos un radiocasete ya mucho más moderno. Con su CD. Que no era cassette, era CD. Y entonces aparecen los CD y entonces tienes la radio y ya grabas en el Compass D, claro, o lo que sea. Y este ya es lo último, es una radio despertador. Sí, ¿no? Esta es una radio digital que se conecta al móvil. Pues fíjate, yo desde lejos... y suena, suena cañón, vaya, eso hace para una fiesta. Y ya el último, el móvil, que como la radio ya la llevamos portátil. Tenemos la radio, la cámara, el GPS, lo tenemos todo en el teléfono móvil, además con los cascos inalámbricos, o sea que esto ya es una maravilla. Pero al final, fíjate, la radio yo creo que es un medio de comunicación que sigue muy presente en nuestras vidas, porque en el coche, yo por ejemplo en el coche, pues oye, los trayectos se hacen mucho más o menos escuchando la radio, la actualidad, la música, yo creo que está muy bien. Y cuando estás a lo mejor en alguna actividad, deporte o sales, acompaña muchísimo. Yo cada día cuando voy a trabajar, la radio me acompaña tanto a la ida como a la vuelta. Antonio quería decir algo. Yo quería comentar que la radio, sobre todo en el mundo rural, en los pueblos, durante la primera mitad del siglo XX ha sido la única correa de transmisión del conocimiento. Era increíble poder tener al día noticias, claro, porque allí la prensa llegaba si llegaba y muy tarde, o en fin, no había esta comunicación tan fluida que puede haber ahora de coches, entonces era la única vía, decías tú, bueno, me imagino el mundo, pero sobre todo lo escucho, ¿no? La vía de conexión con otros mundos que no fuera el pueblo, el mundo rural, ¿no? Que estaba más aislado en esa época. Oye, tenemos imágenes también del Salón de la Radio de Archidona, que abrió sus puertas, pues ahora hace casi 2 años, porque abrió sus puertas en marzo de 2022. Es una colección de más de 250 radios y afortunadamente, pues mira, la localidad, gracias a la donación de Juan Sánchez Ferrer, pues está exponiendo de una manera muy digna todos estos transistores que al final pues narran la historia de la radio desde sus comienzos hasta la época presente, ¿no? Juan Sánchez Ferrer, que es este hombre que estamos viendo en pantalla y que es quien ha donado al municipio esta colección, pues ha invertido los últimos 50 años de su vida en comprar, restaurar y reparar pues esta impresionante colección de radios y gramófonos de todos los tiempos que dibujan, como decíamos, pues la evolución del mundo de la radio desde sus comienzos hasta la fecha actual. Y es una colección que se puede visitar, como decimos, en Archidona de martes a sábado por la mañana y luego por la tarde también, de octubre a mayo también abre por la tarde, de martes a sábado. Los lunes cierra la colección. Pero muy interesante. Eso es una colección de radio. Nosotros tenemos un pequeño popurrí, una muestra, un recorrido para que quien vaya al museo pueda conocer un poco cómo ha evolucionado, más que tener una colección amplia de radio. Y también en este espacio queríamos tener un reconocimiento a esos grandes locutores, a grandes voces de la radio en Málaga y a nivel nacional también. Veíamos a Teresa Campos y a Diego Gómez. Sí, ellos en Radio Juventud de Málaga, que primero estuvo en el Alarcón Luján y después en la Alameda Colón, hicieron programas fantásticos Domingo como Mérida. Domingo Mérida. Hablando de Diego Gómez y Maritere Campos, hicieron discos dedicados. Estos son programas míticos en nuestra radio malagueña, ¿no? Panorámica, de cine, después retransmitieron Semana Santa, este es Antonio Guadamuro. Sí. Después hicieron también Mujer 76, lo hizo Maritere Campos, que fue un programa feminista, y después fueron presentadores en el Tívoli durante muchos años, Diego y Maritere Campos. Después hicieron, por ejemplo, el tema de Estrellas de la Copla, también muy famoso. Antonio Guadamuro estuvo en Radio Popular y hizo un programa mítico que yo recordaré siempre, que era El Búho Musical, que fueron programas donde por primera vez escuchábamos música disco y otros muchos temas, ¿no? Y además fue comentarista de baloncesto de la feria y tal. Hemos querido también poner un inciso, hemos querido poner también a locutores que a nivel nacional han tenido también pues mucho seguimiento, muchos oyentes que cada mañana o cada tarde conectaban con ellos, empezando por la noche, ¿no? Con el deporte, José María García, Luis del Olmo, José Ramón de la Morena en el Larguero, José María García en Hora 25, Luis del Olmo hizo 12.000 programas de protagonistas, que fue un programa mítico, empezó en Radio Nacional y después tuvo muchos sitios. Y hoy día sigue con Pepa Bueno, Carlos Arsina, Julio Otero, Ángeles Barceló, Carlos Herrera, Jimeno Los Santos y otros muchos más que sería larguísimo de contar y que muchos malagueños y el resto de la provincia de España lo siguen escuchando cada día.
Pues, oye, José Antonio, una vez más, darte la enhorabuena porque, oye, de verdad que es que nos lo pasamos genial en este espacio y además hoy, pues, un espacio muy preparado. Siempre, todos los meses lo preparas con mucho cariño, pero en esta ocasión muy especial porque está dedicado al mundo de la radio y de las chuletas. Y me he traído una invicta, muy especial, que tenía todas las emisoras y es una verdadera maravilla, está en perfecto estado y funciona. ¿Funciona? Sí. Anda, mira tú. Todo día que vengas por el museo la ponemos. Me la pone en marcha. Pues José Antonio Mañas, muchas gracias. Nos vemos ya en el mes de marzo. Cuando tú quieras. Y también dar las gracias, por supuesto, a nuestro invitado especial, a Antonio Santiago Ramos. Gracias por acompañarnos y que nos veamos más veces. Gracias a vosotros. Por aquí, por el programa. Muchas gracias. Encantado.